más preámbulos, sin más preámbulos y por razones obvias y conocidas por todos, pues damos la palabra a la doctora Sánchez González con el tema sobre las entradas solemnes de Fernando VII en Madrid. Tiene la palabra la doctora Sánchez González. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Voy a minimizar por aquí y voy a tratar de iniciar esta exposición si me termina de dar la garganta, porque entre el frío, calor, estoy arriba, el aire, el bajo, frío, ya al final uno va a terminar afónico perdido. Bien, voy a hacer un pequeño recorrido histórico que nos va a situar fundamentalmente en las calles de Madrid y que nos va a permitir ver el importante papel que juega específicamente el ceremonial en la propaganda y legitimación de una... Empezamos mal. Madre mía, permitidme un segundín. De una figura como es la de un monarca. Bien, en mi caso voy a tratar de mostrar cómo Fernando VII, el primer monarca español del siglo XIX, utilizó específicamente todas las armas que tenía en su mano, todas las herramientas, y entre ellas haciendo uso específicamente del ceremonial y del protocolo, cómo utilizó estas armas para granjearse un determinado sentimiento positivo por parte de la población. Todo se inicia con un acontecimiento que es específicamente el motín de Aranjuez. Para poner un poco en antecedentes, sobre todo para la gente que no está al 100% familiarizada con la historia de España, en medio de lo que es la llegada de las tropas francesas al territorio español, a raíz de un acuerdo firmado por el primer ministro Godoy con Napoleón y por el cual las tropas podían atravesar el territorio nacional español para ir a Portugal a tratar de luchar contra los portugueses, que eran los fieles aliados de los británicos. El hecho es que las tropas francesas se encuentran en territorio español y en un momento determinado aquel simple paso ingenuo de las tropas por nuestro territorio se convierte en una invasión, empieza a convertirse en una invasión, ante lo cual la familia real va a tratar de huir a América. En ese avance hacia América salen de Madrid y van a la Villa de Aranjuez, a la Real Villa de Aranjuez, estando en su residencia, donde además el primer ministro Godoy tenía su propio palacio. Una vez que están en Aranjuez y ya alentados por la propia reacción de los madrileños, que veían cómo su familia real, es decir, sus monarcas y el resto de los familiares iban a pasar al Nuevo Mundo, abandonaban la corte a pasos agigantados porque llegaban las tropas francesas a los bordes de Madrid, a la periferia de Madrid. En Aranjuez se produce un movimiento en contra del propio ministro Godoy, al que, bueno, pues tratan de linchar la población. El monarca manda a su propio hijo, Fernando, el príncipe de Asturias, para que trate de proteger la vida del valido, de esta persona, de Godoy, y lo que hace es detenerle y darle garantías de que no se le va a matar, dado que
en ese proceso de conducirle hasta las dependencias carceleras, pues había sido objeto de determinados atentados, tiradas de piedras, golpes, palos. Por lo visto, no sé si fueron 37 o 47 las heridas que se le contabilizaron. Lo que en ese momento el grueso de la gente no sabía, algo que sabemos hoy en día, y es que ese motín, conocido como motín de Aranjuez, el 17 de marzo de 1808, parece ser que lo había pergeñado el propio príncipe de Asturias intentando acceder a la corona, intentando acceder al puesto de su padre. Y lo consigue, es decir, 2 días después, el 19 de marzo de 1808, en el Palacio Real de Aranjuez se produce la abdicación de Carlos IV en la figura de Fernando VII, el que sería después Fernando VII, en una escena en la que, pues aquí vemos específicamente esta postal, esta es una estampa, una imagen. En la antigüedad no había fotografías, con lo cual la mayor parte de las imágenes que utilizo en esta exposición son fundamentalmente pues, grabados, estampas o dibujos en los que se pone de manifiesto la historia que estoy contando. En esta plaza, por lo tanto, que es la que se encuentra esta fachada que se ve en la parte de aquí, voy a coger el láser. En la parte de aquí vemos en este lado cómo está la balconada del palacio. Pues aquí mismo salen el rey y el príncipe, el entonces príncipe Fernando, y el rey Carlos IV, su padre, que se encontraba bastante mal de salud y un poco asustado por las represalias, por el cariz que iba tomando el asunto y por la presencia de las tropas francesas ya casi en la capital. Pues Carlos IV lo que hace es abdicar en su hijo, en Fernando VII. Salen los dos al balcón y comunican esa abdicación a la población, que en realidad lo que estaba era, por un lado, temerosa de la situación producida por la llegada de las tropas francesas al territorio nacional, y por otro lado, pues estaban bastante hartos de los manejos y las maquinaciones que el Valido, el primer ministro de los Reyes, Godoy, realizaba. Recordemos que el apelativo cariñoso que los madrileños le dedicaban a Godoy era el choricero, y por algo sería. Esa abdicación que se produce en esta plaza que se encuentra en Aranjuez, al lado del Palacio Real, va a tener específicamente su efecto, y justamente 2 días después o 3 días después, el 24 de marzo de 1808, aquí tenemos la imagen de el adorado rey Fernando VII, con la cual se realiza la entrada pública del rey en la capital del reino. Es tradicional en la España moderna, bueno, medieval, moderna y contemporánea incluso, que cuando el monarca no se encuentra específicamente en la capital del reino, al tiempo de procederse la circunstancia por la que el monarca accede al trono, a la corona, el que se realice el llamado Adventus Regis, es decir, el advenimiento del rey, la primera llegada, la primera visibilidad del monarca. Esta es una estampa anónima que se encuentra en un museo en Boston, y en ella vemos cómo un día después de la entrada de las tropas francesas ya en la capital, al mando del general Murat, vemos la figura central, que es, voy a intentar coger el láser, es la figura central que es aquí la del rey Fernando sobre un caballo blanco, precedida tan solo por su guardia personal, la guardia de corps, los alabarderos. Aquí tenemos a los 4 guardias que le preceden, y hacia atrás viene una pequeña comitiva también de alabarderos, y por detrás venía una carroza con su tío, el infante Carlos,
y su hermano, o sea, que también le acompañaban en ese recorrido, en cierta forma, de vuelta, regresando a la familia real a Madrid. No había más carrozas, no había comitivas, no había tropa señalizando la carrera, ni había tropa tendida, ni arquitecturas efímeras, ni ningún tipo de decoración, o por lo menos no tenemos más que, eso sí, si vemos aquí las manifestaciones espontáneas de la población, que dan vivas al rey, al nuevo rey, porque aquel decreto firmado por Carlos IV, en el que constaba la abdicación, había sido trasladado urgentemente al Consejo Real de Castilla y automáticamente en España la sucesión en los casos de abdicación real se produce sin necesitarse de ningún instrumento nuevo, es decir, para evitar las figuras o la posibilidad de que haya algún momento en el que el interregno se quede vacante, que la sede se quede vacante, se acude al artificio de que una vez que el monarca muere, entra el siguiente monarca, o una vez que el monarca abdica, entra el siguiente monarca. Esto fue, por ejemplo, uno de los aspectos que más debatimos los estudiosos con el tema de la abdicación de Juan Carlos I. Si seguimos con las presentaciones, en esta primera entrada, aquí tenemos otro fragmento en el que vemos específicamente las manolas, los manolos y cómo la gente lo que hace es recibir maravillosamente bien a su nuevo rey, a Fernando, ya como Fernando VII. Esto es 2 días después, el 26 de marzo, porque esa entrada se va a celebrar en la corte durante varios días. Él recorre, se da un baño de multitudes y logra empatizar con el resto de la colectividad. Mientras que vemos que el monarca lo primero que hace es llegar a un punto que es clave y que luego después vamos a ver cómo en el caso de los diferentes monarcas de la Casa de Borbón, sobre todo, lleguen de fuera del territorio nacional o pisen la corte por primera vez, vamos a llegar al punto en el que se van a iniciar lo que es el recorrido hacia lo que es el Palacio Real. Este punto es específicamente la Puerta de Atocha. Como ven, es una puerta muy parecida a la Puerta de Alcalá. Este es un grabado antiguo en el que se recoge cuál era la Puerta de Atocha, porque la Puerta de Atocha fue derribada en reinados de Isabel II para hacer las obras con las que se pudiera acometer en la estación de Atocha, la famosa estación ferroviaria que se encuentra en Madrid. Pues bien, este punto, que es la Puerta de Atocha, es en donde comienza todo, donde comienza todo el recorrido que realiza un monarca para que su pueblo lo visibilice, o sea, para darle una cierta aquiescencia y que ellos tengan noticia de quién verdaderamente es su monarca. Tengamos en cuenta pues, que en esta época no hay fotografías, no hay vídeos, no hay prensa. La prensa en un primer momento lo que hace es hacer dibujos, luego sí que va a haber imágenes pictóricas, pero es la forma de la que tiene el pueblo de ver a su rey, es a través de los recorridos que se inician precisamente aquí, en la Puerta de Atocha. Me quiero detener específicamente en unos elementos de este recorrido. En primer lugar, el caballo blanco. Aquí le tenemos en un cuadro que se encuentra en el Museo del Prado, que actualmente creo que no está expuesto, y lo más relevante es específicamente la utilización de ese caballo blanco. ¿Por qué un caballo blanco? Recordemos que también Napoleón utiliza un caballo blanco, que un caballo blanco es el primer caballo de los 4 jinetes del Apocalipsis, con lo cual entronca en cierta forma con lo que es la tradición bíblica. También era blanco el caballo, como nos hacían cuando éramos pequeños en aquel trabalenguas de qué color era el caballo blanco de Santiago, el patrón de España, pues también era blanco el caballo de Santiago y también es blanco el caballo de San Jorge.
con lo cual el blanco no es elegido arbitrariamente, sino que es un color que se elige ex professo. ¿Por qué? Pues porque este color lo que hace es simbolizar la iluminación, la pureza, la vitalidad y la resurrección. Es decir, se está mandando un determinado mensaje. Suele asociarse a la luz y después de la representación del sol, que es la máxima representación de la luz, la representación pictórica por excelencia es precisamente un caballo blanco. Eso respecto de la primera entrada de Fernando VII, es decir, ya tenemos a Fernando en la corte y por su propia veleidad o no, no lo sabemos muy bien. Lo cierto es que, vuelvo otra vez a la historia, Carlos IV se arrepiente de haber realizado aquella abdicación y recordemos que las abdicaciones en España son irrevocables. Es decir, una vez que un rey abdica, no puede volver a recuperar el poder y no puede volver a reinar. Esa es por lo menos nuestra constitución histórica. Carlos IV dice que esa abdicación ha sido forzada, que se dejó llevar por la fuerza bruta que vio en el entorno, pero que en realidad él no quería abdicar. ¿Y qué es lo que hace? Pues se pone directamente en contacto con Napoleón y bajo su protección y acude a Bayona para exponerle al Napoleón, antes de que éste reconozca a Fernando VII como rey de España, que aquello no estaba bien, que él no había abdicado conscientemente, que el emperador no reconociese a Fernando y que en cambio le devolviese a él al trono de España. Recordemos que en esta época Napoleón estaba controlando la inmensa totalidad o por lo menos una importante cantidad de territorios en toda Europa, en la que había ido situando a diferentes hermanos, bien por vía de matrimonios, bien por entregarles los gobiernos de determinados reinos. Fernando, que también se queda con la cosa de las estrategias que pueda emprender su padre, antes que nada también acude a Napoleón tratando de que sea Napoleón el que dirima la contienda y sobre todo que le nombre a él, que reconozca la existencia de su monarquía. Es como hoy en día reconocer un determinado estado. El poder de Napoleón era tan importante que si Napoleón no reconocía ese hecho que se había producido, esa transmisión de poderes, podía ocurrir que automáticamente todo su procedimiento cayera, se derrumbara. Por lo tanto, él trata de traer a Napoleón a territorio español y Napoleón lo que hace es que le atrae a Francia con engaños, con la promesa de encontrarse con él. Poco a poco el rey Fernando va subiendo hacia los Pirineos y ya por último logra que llegue a Bayona, donde padre e hijo tienen reuniones, primero por separado y luego forzadas con el propio Napoleón, intentando que reconozca a uno o a otro, hasta que Napoleón se cansa de los dos, del padre y del hijo, y dando un puñetazo en la mesa hace que el padre, que él entregue el reinado directamente a Napoleón para que sea uno de sus hermanos, en este caso José Napoleón I, que reinará con esta titulación en el territorio español. Por lo tanto, ahí tenemos una situación de vacío de poder. El rey no está y el Ayuntamiento de Madrid en 1808 lo que hace es solicitar que de forma automática se produzca el procedimiento de entrada real en ausencia del monarca y junto con esa entrada se realice la proclamación. De tal manera que poco después el Consejo daba instrucciones para que el 24 de agosto a las 4 de la tarde se iniciara la ceremonia de entrada del monarca y sobre todo todo el procedimiento de proclamación del monarca,
de acuerdo con lo establecido por la antigua etiqueta de los Austrias y de los Borbones, que es como sería o lo que hoy en día sería lo que manda el protocolo. Por lo tanto, la segunda entrada se realiza el 24 de agosto y en ella, esa entrada, el rey no se encontraba en España y junto con la entrada lo que se hizo fue proclamarle en ausencia del monarca. Para ello, el Consejo y el Ayuntamiento, o sea, y todos los nobles de Madrid acuden a las prácticas de las luminarias. ¿Qué son las luminarias? Pues las luminarias era precisamente engalanar la ciudad con decoraciones luminosas, con luces. Una práctica que suponía que eran los propios empleados de las, por ejemplo, la sala de alcaldes de corte los que corrían con los gastos de estas luminarias. Algunos nobles que tenían quizás determinadas posiciones predominantes también se dedicaban a iluminar específicamente sus casas durante los 3 días declarados de gala, que son los días 24, 25 y 26, para que se fuera sentando entre la población la idea de que aunque el monarca no estaba, el monarca sí que estaba. Esos 3 días de gala, el primero debía iluminarse, que es la imagen que te he puesto a la izquierda, el primero debía iluminarse la carrera, por supuesto esta imagen que es una fotografía es posterior, recordemos que ahora todavía no hay fotografías. La primera noche lo que se hacía era que se iluminaba para que el vecindario, de esa manera decían, excitase el noble sentimiento del vecindario, o sea, para que la población sintiera que se estaba de una forma festiva. La primera noche se iluminaba la carrera, el segundo día hubo un arco en la Plaza de las Cibeles, un árbol de fuegos artificiales, y el tercer día se realizó en esta imagen que está a la derecha, que no es otra cosa que la Plaza Mayor de Madrid, se realizó una corrida en la que se invitó gratuitamente a la tropa y se cobró media entrada. Las corridas de toros solían hacerse en la Plaza Mayor de Madrid y se cobró media entrada a la gente, al público, excepto, claro, está claro, los palcos que cobraban los suyos. El ayuntamiento es muy consciente de que debe intentar de toda manera o por todas las maneras posibles el excitar a la población y sobre todo marcar distancias con los franceses que ya se encuentran en la capital. ¿De qué manera? Pues el ayuntamiento solicitó que se pudieran rehabilitar o recuperar los trajes clásicos castellanos, sobre todo que era el traje de golilla. La golilla es ese cuello que se ve ahí en blanco en la imagen, que lo que hace es marcar las facciones y embellecer, y que se colocaba encima de lo que es el traje talar, o sea, el traje que habitualmente vestían los oficiales primero y después los funcionarios en un primer momento. Es decir, era una especie de alzacuello que utilizaban los ministros togados. Para la ceremonia de proclamación del monarca se habilitaron 4 tablados, es decir, hubo 4 escenarios en los que se realizó específicamente esta ceremonia de proclamación. Aquí vemos 2 de ellos, el de la plazuela de la villa, que era donde estaba específicamente el ayuntamiento, ahora no está ahí, está en otro sitio, el de la plaza mayor, que es el siguiente, y había 2 tablados más, uno en el Palacio Real de Madrid y el otro en la plaza de San Miguel, muy cerca de lo que es, perdón, San Martín, muy cerca de lo que es Sol. Para acudir a estos diferentes lugares, la comitiva debía pasar por una serie de arcos triunfales. No tenemos imágenes, es algo parecido, aunque este es del siglo XIX, no son ninguno de los 2, son específicamente los que se hicieron para esta ocasión, pero en el de la derecha sí que pueden comprobar cuál era el procedimiento de adorno de una determinada calle. Este procedimiento, por ejemplo, se sigue empleando hoy en día en Toledo para la procesión del Corpus, que consiste
específicamente en sacar los tapices y colgarlos de lo que son las fachadas de los edificios. Pues les he puesto esta imagen para que vean específicamente cómo se iba colgando poco a poco las telas de la fachada. En definitiva, se trataba de embellecer la ciudad para tratar de señalar ese día de fiesta. La comitiva salió de la residencia que tenía el alférez mayor de Madrid, que era quien iniciaba la misma desde su propia casa en la calle San Bernardo. Se dirigió en primer lugar a la Plaza de la Villa y allí en el ayuntamiento lo que hizo, aquí tenemos la figura en la zona central, aquí tenemos la figura en la zona central, lo que hace el alférez es coger específicamente el estandarte del rey y, perdón, ahí la comitiva lo que hizo fue vestirse de etiqueta, vestirse con la indumentaria clásica española y en medio de una serie de vivas la comitiva sale hacia lo que es el teatro, el Palacio Real, perdón. Este es el estandarte, que es el mismo estandarte que tras la reorganización que hizo Carlos III, es el mismo estandarte que utilizaron los diferentes monarcas, tanto Fernando VII como luego después Isabel II, con los breves cortes tras el gobierno provisional, y siguieron utilizando Alfonso XII y Alfonso XIII, hasta que en 1931 se terminó, ya se dejó de utilizar el mismo. En la plaza del Palacio, aquí tienen una imagen que no corresponde específicamente a la proclamación de Fernando VII, perdón, sino a la proclamación de Carlos IV. En la plaza central del Palacio Real de Madrid se había colocado un cuadro de Fernando VII, que creo que es posible que fuera este cuadro que está aquí a la izquierda, que es un cuadro de Carnicero Mancia, que le encarga específicamente el Ayuntamiento de Madrid en el año 1808 para reflejarlo, para representar su persona, y ese cuadro se sitúa en el balcón que se encuentra dentro de lo que es el Palacio Real de Madrid, por debajo de lo que es específicamente un dosel, y ahí es donde se produce la proclamación del monarca, a las voces de Castilla, Castilla, por el señor rey don Fernando VII. Los que se sitúan en un primer momento son el decano de Madrid, el alférez mayor en el centro y a continuación específicamente lo que es el regidor decano, era el que les decía antes, y por último los reyes de armas y en la parte delantera los dos secretarios. Una vez que se produce ese Castilla-Castilla por el señor rey don Fernando VII, nos encontramos con que se inicia la procesión hacia lo que es la Plaza Mayor de Madrid, procesión que en fila de a dos va a ir recorriendo los diferentes escenarios y va a ir a los otros tablados, a los otros escenarios, para repetir la proclama, para repetir específicamente lo que se dice. Cada vez que termina lo que ocurre, esas manifestaciones, el alférez real lo que hace es tirar monedas, monedas como esta, que son monedas conmemorativas, concretamente 60.000 reales de a cuarto, que en modelos distintos fueron poco a poco repartiéndose entre la población. La tercera entrada se produce el 14 de mayo de 1814. Como recordarán, nos habíamos quedado en que se quedan Napoleón, Carlos IV y Fernando VII en Bayona de Valencia. Una vez allí, pocos días antes, en diciembre de 1813, Napoleón da permiso a Fernando VII para que salga del país, inicia su recorrido hacia España, llega a Gerona y a partir de ahí va recorriendo diferentes localidades tomando el pulso a la población. Mientras tanto, entre 1808 y 1814, como saben, las Cortes de Cádiz habían proclamado una monarquía parlamentaria,
habían creado una constitución de carácter liberal y había restringido las capacidades del monarca en España. De ahí que esta tercera entrada sea muy importante para el monarca. ¿Por qué? Pues porque con ella lo que va es a afianzar su poder, va a afianzar el poder real. Se crearon arcos triunfales, sabemos que parecidos a este es uno de los que se crearon, pero aquí ya no guardamos ningún recuerdo, quizás es porque las postales fueron rotas. Sí que es cierto que cuando llega el monarca inicia la carrera, como siempre, en la Plaza de Atocha. De la Plaza de Atocha se dirige hacia las Cibeles, y ese es el recorrido que las Cortes de Cádiz habían preparado para el monarca, en el que cuando llegara a Sol el monarca debía derivar hacia arriba para terminar en las Cortes, específicamente cuando las mismas estaban instaladas en los Caños del Peral, porque lo que querían las Cortes castellanas era que el monarca jurase la Constitución de 1812. Pero la sorpresa fue mayúscula cuando al llegar aquí lo que hizo el monarca fue seguir, no realizar el resto del recorrido, sino seguir recto hacia Palacio. Hay que decir que la noche anterior se había detenido a todos los reporteros, todos los periódicos estaban cerrados, los teatros también, los artistas habían sido detenidos, se había metido en la cárcel a mucha gente y alguna por los partidarios de Fernando VII parece ser que murieron a manos de los mismos. Por lo tanto, ya no estamos con la misma carrera ni la misma manifestación de júbilo por parte de la población. ¿Qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es una población que no tiene más remedio que seguir con lo prescrito, pero que no va a tener una visual tan importante. No hay arcos, no hay luminarias, no hay nada de nada. Sí que es cierto que además el monarca no viene ni siquiera a caballo, por si acaso, sino que va en coche y además no lleva a la guardia de corps, sino que lo que lleva específicamente es al ejército, por si hay algún tipo de movimiento en las inmediaciones. La corte, días después de su llegada, por supuesto, además de decir que se abolen todos los privilegios, días después de su llegada se viste de gala y se realiza un besamanos en el que concurren por lo menos 1076 personas. Esta imagen es para que vean la Cibeles adornada o engalanada, pero no corresponde específicamente con la época, porque ya hemos dicho que no había fotografías. Conclusiones. Las ceremonias aportan legitimidad. La simbología está presente en todos los elementos materiales de los actos. Las entradas reales son el principal elemento de visibilidad de la monarquía. Es la presentación oficial del monarca a los súbditos. La finalidad de muchos actos protocolizados principales de los reinados era servir de propaganda para obtener una opinión favorable de la población. Y por último, la exaltación de la monarquía es el elemento esencial de la inauguración de un nuevo reinado. Y si les ha gustado, pues nada, como decía Cela, compren mi libro, Ceremonial de acceso al poder real en España, lo tienen en Amazon. Muchas gracias. Consuelo, tienes que abrir el micrófono. Perdón, se había silenciado, lo siento. Pues después de la intervención de la profesora Sánchez González, damos paso a la segunda ponencia,